CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea. Es miércoles 22 de junio de 2011. Transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Un abrazo a los cibernautas que nos acompañan en nuestro país y el mundo a través del www.laprensagráfica.com, a nuestros televidentes que están con nosotros en Canal 25 a las 9 de la noche y también a nuestros radioescuchas a través de GD Radio, Grupo Dutriz Radio. Pueden enviar sus comentarios. Antes de iniciar, un saludo especial a los maestros porque hoy están celebrando su día y vaya para ellos entonces un abrazo fraterno desde la entrevista en línea. En julio del año pasado, hace casi un año, el Partido Socialdemócrata en Formación inició justamente el proceso de recolección de unas 50.000 firmas, luego de un proceso que mantuvo estancado desde el año 2007. El Partido en Formación fue advertido en su momento de algunas firmas irregulares y según el TSE, o el Tribunal Supremo Electoral, no cumplió con el requisito de ley. En la última decisión, el tribunal sostuvo que no había claridad del número de firmas a presentar para inscribirse. Por lo tanto, fue notificado que no procedía su inscripción. Este miércoles conversamos con Jorge Meléndez. Él es el secretario general del PSD en Formación acerca de toda esta problemática y de una demanda que han presentado justamente el día de ayer. Jorge, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, William. Sí, efectivamente, el Partido Socialdemócrata inició su proceso de inscripción el 24 de agosto de 2007. Yo creo que es importante esos datos para que ubiquemos a nuestros cibernautas y televidentes en el contexto, para tener el antecedente y llegar después. A lo mejor vamos un poco rápido entonces, Jorge. Sí, resulta que el tribunal en ese entonces conocía perfectamente que el artículo 159 del Código Electoral había sido expulsado del ordenamiento jurídico por considerarse inconstitucional por parte de la Corte Suprema de Justicia. Pero el resto del procedimiento del Código Electoral estaba vigente, es decir, podía inscribirse un partido político. Creo que es importante hacer un poco de memoria qué dice el artículo 159, porque atañe al PSD. Pedía en ese entonces el 3% de los votos de la última elección presidencial, pero fue declarado inconstitucional. Esto desde el 2006 hasta el 2008 estuvo en esa situación. Nosotros esperamos que se resolviera, pues, porque nos parecía que era como más deseable que estuviera completo el código. Sin embargo, o más bien que se subsanara este tema del 159. Perdón, en ese momento entonces, si se aplicaba el 159 sin la expulsión de esa parte, implicaba entonces para ustedes que tenían que recoger más de las 50.000 firmas, ¿o no? Exacto, cuando era el 3%. Perfecto, pero entonces lo expulsan y ya ustedes entonces, lo que ustedes analizan es que ese requisito no les aplica a ustedes. Sí, efectivamente, al ver todo el Código Electoral, el requisito que exige es que se reúnan al menos 100 personas y establezcan su compromiso en una escritura pública y luego recolecten firmas, las presenten al Tribunal Supremo Electoral, este las revisa y luego procede a su inscripción. Es decir, porque no hay un número. El tribunal nos dice no les podemos nosotros autorizar el proceso de proselitismo porque no hay un quantum, ¿verdad? O sea, un número de firmas establecido en la ley y entonces podemos cometer exceso o abuso pues al no ponerles un número. Vamos a la Corte Suprema, esto es de noviembre de 2007, sí. Vamos a interponer un amparo, lo condena la Corte Suprema de Justicia y le dice usted ha violentado los derechos constitucionales de estas personas porque la seguridad jurídica consiste en el imperio de la ley y cada persona entonces será juzgada o será desde el inicio, ¿verdad?, tratada de acuerdo a lo que la ley previamente establece. Entonces vuelva a hacer las cosas a donde estaban, queda sin efecto todo lo actuado por el tribunal y ahora proceda apegado a la Constitución y a la ley correspondiente y continúe el proceso. Vaya, entonces, esto es en junio del 2010, o sea que pasamos 3 años prácticamente nosotros en una situación de un vilo jurídico como partido político en organización
sin Claro. continuar nuestro proceso. O sea que estamos hablando que literalmente hace un año fue que la resolvió la Corte Corte Suprema de Justicia a favor de ustedes. A favor nuestro. ¿Qué ocurre entonces a partir de ese momento? Ustedes... En medio de esa resolución, en enero del 2008, la Asamblea Legislativa reforma el Código Electoral e incorpora nuevamente el artículo 159 pidiendo 50,000 firmas como requisito para inscribir un partido político. Nosotros, entonces, cuando inicia este nuevo proceso, planteamos, ¿verdad?, públicamente que vamos a recoger 60,000 o 70,000 firmas como un gesto político, es decir, como legitimidad ante la opinión pública y no por obligación jurídica. Recogemos 60,000 firmas, las presentamos al Tribunal Supremo Electoral y este dice solo son válidas 40,805 firmas. Nosotros ponemos en tela de juicio ese procedimiento por el cual declaran no válidas, y pedimos una explicación que nos diga cuáles son las razones técnicas, jurídicas o fácticas que hacen que estas firmas no sean válidas. Pero además le decimos, en tanto nosotros no tenemos un quantum de firmas a presentar, entonces si tenemos 40,805 válidas, proceda a nuestra inscripción. El tribunal desde ese momento tiene 60 días para darnos una respuesta. Pasan 98 días y no nos da una respuesta. O sea que nos da una resolución hasta el día 14 de junio, ¿verdad? Nos comunica, nos notifica la resolución. Nosotros vamos al Tribunal de Ética antes de ello a decir, mire, el Tribunal Supremo Electoral nuevamente, ¿verdad?, está incumpliendo los plazos de la ley, los 60 días que establece el Código y los 90 días que establece de manera general el Código Civil. Vamos con esa resolución del 14, el día 15, 24 horas después, vamos y ponemos un recurso de revocatoria. Le decimos al tribunal, mire, señores del tribunal, honorable tribunal, usted está cometiendo ilegalidad, inconstitucionalidad, venimos a pedirle que revoque este acuerdo y proceda a nuestra inscripción. Quedémonos en el punto, porque debo hacer una pausa cuando regresemos para seguir siempre con ese hilo, porque es importante llegar entonces a lo que tenemos actualmente. Vamos a la pausa, volvemos. Con el Seguro de Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización, maternidad como cualquier otra enfermedad, plan dental, cobertura para trasplante de órganos, seguro de vida, coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas, beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ASE Suiza asegura su tranquilidad. No quieren que la Corte se meta. Bien, nos quedábamos entonces en el punto, Jorge, y bueno, ¿se incumplieron los 60 días de plazo entonces? 60 días, llegaron a 98. A 98. El 14 de ¿Y ustedes junio, notifican entonces al Tribunal de Ética, no? el 15 de junio pedimos revocatoria, ellos tienen 3 días, de acuerdo al código, se le vencieron el día lunes. El día lunes no contestaron nuevamente, entonces el día martes, el día de ayer, fuimos al Tribunal de Ética Gubernamental a decir, mire, estas personas, estos funcionarios están faltando a sus deberes éticos, están incumpliendo los plazos de ley sin razón jurídica válida alguna, ¿verdad? Venimos a interponer otra denuncia. Quiero aclarar que el tribunal fue condenado por habernos violentado los derechos. En el 2007 fue condenado por el Tribunal de Ética Gubernamental y por la Procuraduría de Derechos Humanos.
Esta segunda vez lo más seguro es que sean condenados y esta tercera vez también. Yo quiero aclarar al pueblo salvadoreño que esto que estamos haciendo es para demostrar que el sistema jurídico institucional del país sí funciona y que la democracia puede vivir si logramos que cualquier funcionario que actúe de manera arbitraria y abusiva, la misma ley, los mismos mecanismos lo pongan en su lugar y le den las sanciones correspondientes. Jorge, de acuerdo con eso, pero al final de cuentas lo que está ocurriendo en medio de todo esto es que el PSD se vea en la posibilidad o imposibilidad más bien de participar en las elecciones de 2012, es decir, porque los tiempos están corriendo. Bueno, yo no sé si a estas alturas, por ejemplo, ustedes tienen probabilidades de presentar candidatos para 2012, pues. Como partido inscrito ya fuimos afectados en las elecciones del 2009, ¿verdad? Y posiblemente seamos afectados en las elecciones del 2012. Vamos a tener que participar políticamente porque somos una organización, somos un partido político, tiene ideología, tiene programa, tiene estructura, tiene vida, militancia, es decir, y tiene derecho a ser inscrito. ¿Quiénes son estas 4 personas para detener a miles de personas que están dispuestos a hacer una vida política? Ninguna. Lo único que ellos tienen que hacer es aplicar la ley. Si lo hacen de manera arbitraria es como un pequeño grupo que se quiere sobreponer sobre el Estado de Derecho. Entonces, claro, tenemos graves daños y perjuicios porque no participamos en el 2009 y si no lo hacemos en el 2012, significa que también nosotros jurídicamente tenemos que buscar la figura en la cual estas personas también tengan que responder por los daños y perjuicios a la democracia, al Estado de Derecho y a nuestros derechos de participación política. Efectivamente, no vamos a poder posiblemente participar en este próximo proceso como partido político inscrito. Vamos a participar como partido político en organización, lo cual quiere decir que lo vamos a tener que hacer en alianza con algunos otros o algún otro partido. O sea, como ya lo hicieron en las pasadas elecciones. Como ya lo hicimos en la alianza con el presidente Funes, que es la Alianza de Democracia con Justicia Social. Perfecto. Ahora, Jorge, ¿quién, de acuerdo a todos los movimientos que se han dado en el Tribunal Supremo Electoral, obviamente ustedes consideran que es ilegal lo que está pasando, que es inconstitucional, pero ¿quiénes son los responsables de todo esto? Porque cuando uno ve ciertas resoluciones que se firman, prácticamente las están firmando magistrados de Arena, magistrados del FMLN, la Corte Suprema de Justicia, si no me equivoco. Sí. Es decir, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Hay confabulación o no? Pues lamentablemente en el Tribunal Supremo Electoral lo que se expresa son los intereses de los partidos políticos. Es decir, allí lo que tenemos son magistrados alineados actualmente con el FMLN y magistrados alineados con el partido Arena. La última resolución solo es posible decidirla con 4 votos. No es posible decir que un partido se inscriba o no con 3 votos, tienen que ser 4. Y esta resolución entonces fue con los 4 votos. Ahí estamos hablando de una decisión de los magistrados, expresión política de Arena y el Frente. No debería ser así, deberían ser totalmente magistrados, o sea, personas que impartan justicia de acuerdo a la ley. Ahora, ¿en qué coinciden todos estos magistrados? Es decir, ¿usted cree que son coincidencias de tipo político o porque efectivamente ellos consideran de que el PSD no ha cumplido los requisitos y por lo tanto están dando ellos cumplimiento a la ley? Yo creo que ellos, es mi opinión, están totalmente claros que están actuando de manera ilegal y también que están actuando de manera inconstitucional. Ese es lo que yo creo. Por supuesto, nunca lo van a admitir, ¿verdad? Pero eso así es. Y entonces aquí lo que están actuando es por intereses políticos. Es decir, hay una situación actualmente en el país que cambia la forma de votación, hay un interés o hay una fuerza nueva en parte de la sociedad de decir ya basta de tanto arbitrariedad de partidos. Bien, vamos a la pausa. Cuando regresemos, es decir, ¿cómo se ve afectado el partido Arena de que participe el PSD en esta elección? ¿Cómo se ve afectado el FMLN? Vamos a la pausa. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica.
Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Está con nosotros en nuestros estudios Jorge Meléndez, secretario general del PSD, Partido Socialdemócrata en Formación. Jorge, entonces le consultaba, bueno, o sea, de qué forma, en qué coinciden los partidos Arena, PCN expresados al interior del Tribunal Supremo Electoral para que tomen un acuerdo político, por ejemplo, entonces de decidir que el PSD no participe en las próximas elecciones. ¿Cómo se afecta Arena, cómo se afecta el FMLN en esto? Yo no sé si ellos están conscientes o no a la hora de tomar decisiones, pero es obvio que nuestro país ha caminado a un régimen de partidos políticos, es decir, quienes gobiernan. Antes había un régimen de dictadura militar cuando se elegía en asamblea de oficiales un candidato a la presidencia, nosotros ya sabíamos que ese iba a ser el presidente. Ahora cuando vamos a elecciones y eligen a los candidatos a diputados, a alcaldes y a presidente en los partidos políticos, ya sabemos que uno de ellos va a ser el funcionario. Es decir, que la cosa pública, el interés común se ha privatizado, porque en el artículo 85, la constituyente del 83, de 1983, estableció que la única manera de acceder al poder del gobierno es a través de los partidos políticos. Exacto. Parecía eso deseable porque los partidos políticos son institutos de pensamiento que elaboran programas que orientan a la población, pero desgraciadamente en aquel entonces, cuando nosotros firmamos los acuerdos de paz, recolectamos para el FMLN su inscripción 3,000 firmas. Ese era el requisito. Un año después fue el 1% de las elecciones, después 2%, después 3%, es decir, pasó de 3,000 a 76,000 firmas. Y actualmente han ubicado un quantum de 50,000 firmas para inscribir partidos políticos. Pero para participar independientemente, es decir, como ciudadano, que es un derecho constitucional, si se quieren inscribir todas las candidaturas independientes para todos los cargos que están en juego, hay que recoger 3,200,000 firmas. A todas luces eso es como una especie de barrera, de muro para la participación política democrática. Bueno, pero el PSD va por la línea de los independientes, ¿o no? ¿O ustedes están dispuestos a dar la acogida a independientes? Nosotros consideramos que los partidos son un instrumento para llevar a los mejores talentos de la sociedad, no de los partidos, a que participen de acuerdo a sus mejores conocimientos y, claro, a una identidad de un determinado rumbo de sociedad. Vale, eso quiere decir poner el partido en función de las candidaturas independientes o de todos aquellos ciudadanos que desean participar. Eso es un rompimiento del régimen de partidos políticos, pero nosotros tenemos el derecho legítimo a proponerlo a la sociedad y a ser inscritos. Igual el Partido Arena y el Partido FMLN posiblemente aspiran a un bipartidismo, porque les beneficia, porque eso les permite ser una especie de aristocracia política donde permanentemente tienen el Estado casi como un botín. Pero ese es un derecho que ellos tienen, pero no tienen derecho a violentar las leyes para tratar de mantenerlo como un coto privado. Jorge, ¿y el PSD entonces no tiene inconveniente con introducir o llevar para 2012, si fuera el caso de que pueden participar, a candidatos independientes? Por supuesto que no. Es decir, no, aunque no comulguen necesariamente, es decir, no tienen que cobijarse con los estatutos del partido, ser fieles al partido, llevar la ideología socialdemócrata, o sea. Lo que necesita el ciudadano, lo que necesita un partido es decir, bueno, tenemos afinidad
con las propuestas de esta persona. Es valiosa para el gobierno, tiene talento, tiene capacidad. La administración pública lo que tiene que ser es altamente eficiente y entonces claro que hay que respaldarlo, hay que ofrecerle el mecanismo del partido como un instrumento, porque la labor del partido no es el negocio de los cargos públicos, es la elaboración de programas, elaboración de pensamiento, orientación y organización de la sociedad y de los ciudadanos y en el caso del Partido Socialdemócrata, con una visión, que el ciudadano civil sea más poderoso que el funcionario público, porque eso garantiza vigilancia, cumplimiento de derechos y una democracia más sana. Ahora, pero estamos entonces ante la posibilidad de que un candidato independiente ya no tenga que cumplir con todos los requisitos que se le aplican por la vía de la figura de independiente, sino que entonces se considera siempre independiente, se inscribe en el PSD, pero no tiene que cumplir con todos esos requisitos. Es decir, entonces el PSD se convierte como una especie de vehículo para los independientes. Por supuesto. ¿A eso será que le están teniendo temor a Arena FMLN? Yo creo que entre otras cosas ese es uno. Mira, hay varias explicaciones. Uno es que tanto el Frente como Arena tienen problemas políticos graves, internos. Es decir, están pasando una situación crítica. Esa no es responsabilidad nuestra. Hay miles de gente del Frente que nos están pidiendo su ingreso, su participación con nosotros. El movimiento social permanentemente hemos tenido discusiones y hay coincidencia con la necesidad de un pacto, de un acuerdo de país para que logremos salir al desarrollo. Hemos tenido el contacto con sectores empresariales y sectores profesionales y todos coinciden en que necesitamos un proyecto nuevo, un proyecto civilista, un proyecto moderno de partidos que sean instituciones de pensamiento. El otro aspecto que puede a ellos preocupar es esto, entonces, de que las candidaturas independientes tengan una opción y que el Partido Socialdemócrata pueda fortalecerse por estas condiciones. Pero hay una tercera, que resulta que el nombre de nuestro partido es Socialdemócrata. El presidente Funes ha expresado su simpatía por gobiernos como el del expresidente Lula, y además hay un documento de FUSADES que al final analiza y dice la opción de instrumento político del presidente Funes es el PSD. Eso puede ser verdad, puede ser totalmente falso, pero hay una percepción entonces de que el PSD se está convirtiendo en una fuerza política emergente. No tienen derecho a detenerla, no tienen derecho a actuar sobre la ley, fuera o no fuera verdad esa situación. Perfecto, vamos a otra pausa comercial y volvemos con más de la entrevista en línea. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Jorge, pero entonces lo que estamos presenciando es un intento, por donde quiera que se le vea, entonces es un intento de obstaculizar la inscripción del PSD justamente por la cercanía que ustedes pueden tener con el presidente Funes. Es decir, la posibilidad de que el presidente Funes vea entonces una opción en el PSD. Bueno, usted ya lo decía en el segmento pasado, pero entonces estamos hablando más de consideraciones estrictamente políticas que jurídicas. O sea, desde su punto de vista, lo que prevalece en esto es un análisis político, un planteamiento político. Yo diría que lo que prevalece en esto es un
una deformación de nuestra democracia, hemos derivado en un régimen de partidos políticos y lo que nosotros deberíamos tener es un régimen democrático constitucional, es decir, un régimen donde la Constitución es la que debe aplicarse. Muchos piensan y creen y dicen que la Constitución dice muchas cosas bonitas, pero que es muy general. Eso no es cierto. La Constitución significa el pacto jurídico institucional que crea el Estado de El Salvador. Y nuestra obligación es que esa Constitución sea la que rija y la que cumpla el gobierno de la República y todos sus órganos y cada funcionario a través de leyes secundarias, pero ese régimen constitucional está bloqueado desde 1983 por la existencia de un régimen de partidos políticos. Eso es lo que debemos superar. Yo creo que el problema no es la valoración de si el presidente Funes o el PSD, no, el problema es la creencia de que ellos tienen el derecho a seguir teniendo el privilegio de hacer de la democracia un negocio de los cargos públicos. Y eso trae una serie de vicios, el clientelismo político, el nepotismo, la corrupción. Eso es lo que empieza a verse en los partidos. ¿Cómo es posible que en el FMLN se haya depurado a 60,000 militantes para poder elegir las autoridades que se desee que se elijan? ¿Y para qué elegir autoridades dentro de un instituto que lo que debe tener es debate de ideas, sobre todo si es de izquierda? Es decir, porque eso de estar en la directiva y en los cargos de dirección de un partido les permite ser los candidatos a los cargos públicos. Pero finalmente es una forma de vida. Es un negocio, es como que hayamos privatizado la política, que es el interés común, que es la cosa pública, es decir, que la hayamos convertido en coto de intereses de agrupaciones, llamadas partidos políticos. Si eso es así, también deberíamos entonces cambiar las normas. ¿Qué se necesitaría para inscribir un partido político? La menor cantidad de requisitos posibles, entonces para que los ciudadanos puedan optar y hacer uso de la democracia. ¿Por qué pedir 76,000 firmas? ¿Por qué pedir 50,000 firmas? ¿Por qué dejar en manos de alguien que revise si valen o no valen? Es decir, ¿por qué no pueden ser solo 1,000 firmas? ¿O por qué no puede ser presentar una estructura organizada a nivel nacional y un documento programático? Es decir, tendría que ser mucho más simple, porque así sería un instrumento de la democracia y no un negocio para tener cargos públicos. Jorge, ¿y a la puerta de qué estamos entonces en este país? Porque hay quienes están argumentando ya que los acuerdos políticos derivados de los acuerdos de paz de 1992 prácticamente han concluido y que estamos presenciando el fin de, no de una era, pero sí de un momento, de una transición. Entonces, ¿cuál es el punto? O sea, ¿qué es lo que está pasando en el país en este momento? Bueno, las tareas de Arena eran básicamente dos. Defender el sistema, lo cual ya no está en riesgo, y segundo, ingresar la economía a al nuevo contexto internacional. Ambas tareas están cumplidas, buena o mala, pero están cumplidas. El Partido Arena ya no tiene razón de ser, tiene que hacer una nueva propuesta, una renovación para hacer una propuesta política que actualmente no es. El FMLN tenía que demostrar dos cosas. Número uno, de que no había firmado los acuerdos de paz como un suicidio, sino que iba a hacer una nueva integración de la sociedad. Y dos, tenía que acceder a los cargos de poder político, es decir, demostrar que sí era válida, es decir, esa ruta para una opción de izquierda. Ya tiene la Asamblea Legislativa, está en la Presidencia de la República, en las alcaldías, esa tarea está cumplida. Hay una tercera, demostrar que el programa que propone la izquierda es capaz de sacar al país del subdesarrollo y de la enorme desigualdad social. En eso estamos con el presidente Funes. Con el presidente Funes, y entonces ahora se está cuestionando si este sistema de partidos políticos, es decir, que se ha convertido en un régimen de partidos políticos, permite que el país avance sobre la base de respeto al derecho y a las leyes y a la institucionalización, es decir, que cada ciudadano llegue a la conclusión de decir, sí, aquí en el país respetamos la ley, respetamos la Constitución y por lo tanto entonces todos debemos seguir estas normas para construir una sociedad democrática y que progrese.
Pero ¿qué nos quiere decir entonces? Que tanto Arena como el FMLN agotaron ya su papel, su razón de ser. Es decir, terminaron ya con, cuando me dibujaba, por ejemplo, las metas o los objetivos de cada uno de los dos partidos. Es decir, terminaron ya. Por supuesto que se necesitan renovar ideas, adaptarse a las nuevas condiciones de la necesidad de respetar el Estado de Derecho, un Estado de legalidad y propuestas democráticas, de capacidad de dar respuesta a lo que el país necesita para desarrollarse. En esa opción está también el Partido Socialdemócrata. Lo que viene ahora es que este régimen de partidos políticos, la sociedad lo tiene que superar para llegar a un régimen de democracia constitucional. Ese es el momento actual en el que estamos, que traducido a lo concreto la gente llama pues candidaturas independientes, sociedad civil más empoderada. Bien, vamos a otra pausa, volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Sí, pero están perdiendo todo. Jorge, hay otros temas que me interesa que analicemos siempre a la luz de lo que estamos hablando y que tiene que ver, por ejemplo, con el planteamiento que hacen los partidos políticos, bueno, lo que ocurrió con el decreto 743, que ahora algunos suponen de que esto ha dejado en un limbo a la misma Corte Suprema de Justicia, ha eliminado mecanismos de votación de las otras salas, no solo de la Sala de lo Constitucional, y ahora la Asamblea Legislativa que se niega a recibir notificaciones de la Corte Suprema de Justicia, si no es con el aval de la unanimidad de los magistrados. Entonces, bueno, ¿en qué situación estamos? ¿En qué estado de cosas se encuentra el país en este momento, Jorge? Sí, o sea, cuando un grupo comienza a actuar de manera abusiva y arbitraria, el país comienza a descomponerse en su ordenamiento jurídico, en que cada uno de nosotros acepta su rol. Todos aceptamos que si la Asamblea Legislativa, que son 84 personas, elaboran y aprueban una ley, inmediatamente la aceptamos como obligatoria. Claro. Pero siempre y cuando esta Asamblea Legislativa siga el procedimiento correcto y si la Sala de lo Constitucional, ¿verdad?, dice esta ley que han aprobado es inconstitucional, esa es el otro órgano del Estado que tiene esa facultad y nos va a proteger si la Asamblea se extralimitó. En este caso es a la inversa, ¿verdad? La Asamblea Legislativa le dice, señores, es ilegal que no, e inconstitucional más bien que no haya candidaturas independientes, es decir, que el ciudadano tenga la posibilidad de ejercer el derecho de elegir y ser electo. Segundo, le dice, no es posible que usted como partido elija quiénes el pueblo debe decidir que son los gobernantes. Ponga una lista abierta con la fotografía claro. y que decida. Bueno, ante esto, la Asamblea, por una coyuntura en el cual parece haber 4 personas que coinciden en un criterio y una visión, y entonces en la Sala de lo Constitucional logran esa votación de 4 personas, pero eso es coyuntural, se da en este momento, y una persona que no coincide, la Asamblea se aprovecha y dice vote por unanimidad, y le da entonces a esta única persona la posibilidad
de imponerse sobre toda la sala. Claro, ya no radica en los 4 en la mayoría, sino más bien en una persona. En una persona. Que es la que tiene como la llave. Exacto. Y nadie puede demostrar que la decisión de estos 4 magistrados no sea correcta. Es decir, si coinciden, y para eso son electos, y tienen la visión de regresar nuestro país al respeto del Estado de Derecho, eso nos abre una esperanza. Eso es lo que hemos estado esperando precisamente del sistema de justicia. Y el actuar de la Asamblea de imponer a través de la reforma a un reglamento, pues es extralimitarse y es crear una confrontación de órganos del Estado. ¿Por qué ellos han puesto esta reforma al reglamento transitoriamente? Porque ellos dicen, no, si es una homologación, todas las salas lo hacen, bueno, pues entonces debe ser permanente. Pero lo hacen precisamente para el periodo que va a estar esta sala constitucional, ¿verdad? Yo creo que este actuar es también una forma, digamos, abusiva de ejercer el poder, y la sociedad lo está expresando, ¿verdad? Eso creo yo que es el problema que tenemos ahora, de la defensa del régimen de partidos políticos. Ahora, ¿cómo cree que se puede solucionar toda esta complicación que se ha dado? O sea, ¿hay que revertir ese decreto? ¿El FMLN tiene un papel importante que jugar ahorita? Definitivamente ya, como dicen, una vez se tira la piedra ya no se puede devolver. Esto ahora ya tiene otra dinámica en la cual tiene que haber una resolución. Primero, que creo que es positivo que la sociedad comience a darse cuenta de sus derechos constitucionales y comience a darse cuenta que también puede hacer el uso de las redes sociales, también que los medios de difusión pueden tomar una postura política importante para la democracia, es decir, que nos damos cuenta que tenemos otros recursos, que podemos realmente tener ciudadanía y que podemos realmente tener democracia. Y los gobernantes, ¿verdad?, de todos estos poderes del Estado se comienzan a cobrar conciencia que la realidad es otra. Pero además hay una serie de avances, no solo la sala de lo constitucional, hay una ley de transparencia, hay una ley de ética gubernamental, hay una Procuraduría de Derechos Humanos, es decir, hay un cambio, ¿verdad?, en el andamiaje jurídico institucional del país que hace que nuestra democracia siga avanzando. Yo creo que este decreto 743 obviamente debería, por razones de respeto a la opinión pública generalizada, de derogarse. Pero también es obvio que es importante que los 3 órganos del Estado asuman una discusión en la cual lleguen al acuerdo de que tienen que respetarse, que pueden comunicarse si tienen alguna preocupación, ¿verdad? No estamos hablando para cambiar decisiones, sino para... No es para negociar la independencia de cada uno de ellos. No pueden negociar la independencia, ellos tienen que cumplir sus roles, pero para aclarar si, mire, sentimos que hay una actitud de irrespeto, pues eso lo pueden dialogar, eso es importante. Pero esto que hemos tenido es la expresión de qué? Esto que hemos tenido... Es crisis de los partidos políticos, es crisis de todo el sistema. Es una crisis de la democracia pidiendo avanzar más, profundizarse. Bien, hacemos otra pausa y regresamos con más. Con el Seguro Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ASA Suiza asegura su tranquilidad. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día.
Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Tengo acá una opinión de Carlos Quintanilla que nos está escribiendo sobre el tema en general que estamos conversando. Jorge, dice él, sabemos que el partido del FMLN es un partido que solo busca a las personas para llegar al poder, así como buscó al presidente Funes. El partido internamente es el que debería de cambiar, ya que ellos son los que hablan de los planes de gobierno y todos sabíamos quién los hace es el presidente. Es el Partido Arena, ya debe tener rostro, el Partido Arena ya debe tener rostros nuevos, ya que ellos mismos son los que buscan su caída y se descomponen como partido. Bueno, es una opinión un poco general sobre lo que estamos conversando. Sí, es una opinión general, pero creo que es bastante apegada a lo que está pasando en el país. Yo diría que el FMLN no es solo eso. Yo realmente por el partido FMLN tengo mucho respeto, ¿verdad? Porque es un partido bastante grande, tiene muchas potencialidades, pero lamentablemente en este momento su dirección es tal como lo está expresando el ciudadano, ¿no? ¿Eso qué implica, Jorge, desde su punto de vista? ¿Hay una especie de desencanto con lo que está haciendo el Frente? Bueno, desde luego usted no pertenece al FMLN ya, sí. Estamos hablando de secretario general del PSD, pero ¿por qué no se pregunta? ¿Será que el FMLN se está gastando la posibilidad de haber generado cambios más profundos en el país cuando se ve una elección de Corte de Cuentas de la República, concretamente con la elección del secretario general del Grupo Gana, cuando se ve lo que ha ocurrido a nivel del Tribunal Supremo Electoral? Sí, recordemos dos cosas, ¿no? Uno, el FMLN actual no es el FMLN histórico, este es un partido político que se apropió del nombre del FMLN histórico, pero es una opción de izquierda y por ende uno supone progresista. Y siendo un partido tan fuerte y que se ha apropiado de un nombre que está lleno de sacrificios, está lleno de muchos, de personas que han aportado su sangre a la creación de ese rumbo de izquierda, pues hombre, yo creo que sí el FMLN está faltando a la historia. Es decir, está faltando a la historia en el sentido de que en este momento debe replantearse profundamente sus concepciones ideológicas y expresarlas, o sea, que se entienda qué es lo que piensan, porque en este momento uno encuentra a veces un discurso que pareciera ser tendiente hacia una propuesta comunista o a una propuesta radical, pero quien se lo está expresando es un funcionario que tiene una postura privilegiada en esta sociedad, ¿no? Donde el salario mínimo es de $200 y él está ganando $4.500. O sea, no coherente entre lo que se hace y lo que se dice. Entre lo que se hace y lo que se dice tiene que haber una integralidad. Hay una desintegración en la conducta y en el pensamiento que expresa el FMLN. Es decir, eso es a donde lo ha llevado la historia, tiene un reto, tiene una obligación, ¿verdad?, de asumir con seriedad la discusión del fenómeno que le ha pasado. De lo contrario se va a desligar de la sociedad, se va a desligar del sector popular y obviamente pues van a haber otras opciones. Definitivamente el Partido Socialdemócrata precisamente nos estamos planteando ser parte de esa opción que necesita la sociedad salvadoreña. No para desplazar al FMLN, porque ese no es nuestro propósito. Bueno, pero para el FMLN en esencia se puede sentir amenazado por el PSD, es decir, sí, como se puede sentir Arena porque otros partidos de derecha participen en su mismo espacio. Pero el Frente tiene que entender algo. Nosotros, cuando participamos en política, queremos ser agentes de cambio para una mejor calidad de vida y una mejor condición de democracia y libertades. La estrategia es simple siempre en todas partes, unir fuerzas, ¿verdad?, para poder tener un proyecto político en el sentido que uno tiene sus convicciones. Otro partido de izquierda, ¿verdad?, solo que es un partido democrático como somos nosotros, es un partido que abona en la dirección progresista del país. No tendríamos por qué ser contradictorios. Obviamente somos competidores siempre y cuando lo hagamos dentro del marco de la ley y de las reglas del juego. Pero el FMLN es un partido importantísimo y obviamente
es más fácil hacer los cambios si este partido reflexiona y toma una posición democrática apropiada, pues nos va a ayudar a todos los salvadoreños a tener un instrumento más poderoso ya construido. Lamentablemente, si no corrige, pues hombre, la historia habrá que hacerla como siempre, ¿no? Con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, y jamás decaer en esa visión idealista, en esa visión que necesitan siempre las sociedades de buscar un estadio superior, y eso es lo que creo que nos compete, con o sin el cambio del frente. ¿El Partido Socialdemócrata tiene más afinidad con el Partido Social Obrero Español de España? Bueno, nosotros tenemos obviamente afinidad con todos los partidos socialdemócratas del mundo. Hay una gama muy grande de pensamientos en la socialdemocracia. Nosotros somos un partido socialdemócrata que tiene un poco más de carga de izquierda por nuestro origen, pero al final la socialdemocracia es una fuerza política de pacto, es decir, de integración, de lograr concertaciones, de avanzar hacia la defensa de los intereses mayoritarios, pero dentro del marco del Estado de Derecho, que creo que es lo que garantiza el respeto de todos los intereses, porque la democracia supone diferencia de intereses y diferencia de formas de pensar. Jorge, bueno, estamos ya prácticamente en la ruta de terminar el programa, pero sí me interesa ir como clarificando entonces, cuáles son, volviendo al tema con el que iniciábamos, que tiene que ver con todo este proceso de inscripción o no del PSD para las próximas elecciones, ¿cuál es el camino que le va quedando al PSD entonces? Bueno, yo primero quisiera decir, el Partido Socialdemócrata sigue vivo, mientras haya democracia y Estado de Derecho no se va a terminar este esfuerzo. Nos hemos venido organizando desde el 2007 y seguimos fortaleciéndonos, seguimos formando cuadros, seguimos formando estructuras. Tengo que hacer un llamado a nuestras bases a continuar haciendo ese esfuerzo. Y en el aspecto jurídico institucional vamos a ir a la Corte Suprema de Justicia y ahí se nos van a restituir los derechos ahora agraviados. Bien, me queda el último corte comercial, vamos a la pausa y regresamos entonces al cierre. Volvemos. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Está cambiando el mundo. Bien, estamos al cierre de la entrevista en línea. Entonces, Jorge, bueno, ustedes están claros. Si no participan como partido político, ustedes lo harán vía que sería una expresión de un movimiento, ¿no? No. Con alianzas. No. ¿De qué forma se expresarían electoralmente hablando? Digo, sí. Nosotros ¿con otros partidos políticos o qué? En este momento nuestro estatus jurídico es ser partido político en organización. Esperamos que nos ampare la Corte y ese estatus jurídico se va a mantener mientras no haya resolución. Vamos a participar en elecciones como partido político en organización, tendremos que hacerlo en alianza obviamente con otros partidos que tengan registro electoral. El propósito nuestro siempre va a ser una opción civilista, llevar los mejores talentos, servir de instrumento y posiblemente lo hagamos en una bandera de coalición o en una bandera de alianza con otro partido político. ¿Esto implicaría con los partidos afines? Partidos afines. Nosotros, ¿puede ser Cambio Democrático? ¿Quiénes más podrían? Pues mire, nosotros no descartamos al mismo FMLN, a Cambio Democrático. También siempre hemos sido amigos de Óscar Chávez, que es el dirigente del partido PNL. Es decir, en fin, nosotros estamos, acuérdense, la socialdemocracia es incluyente. Busca el pacto, busca el acuerdo, siempre y cuando, por supuesto, sea acorde al progreso de la democracia. Nosotros insistimos,
Los partidos lo que debemos ser es el mecanismo para la participación de los mejores talentos. Si llegamos a un acuerdo con los otros partidos de un equilibrio entre lo que ellos quieren, que es llevar a los candidatos de sus partidos, con llevar los candidatos adecuados de la sociedad, pues yo creo que podemos tener un acuerdo. Pero bueno, entonces ustedes siempre, aunque no participen como partido de manera oficial, sí lo pueden hacer como un instrumento canalizador para los candidatos independientes. Existimos en todo el país, tenemos estructura, tenemos candidatos, es decir, hay gente que ya está participando, que quiere ser parte de este proceso del país. Son personas, la mayoría independientes, vamos a seguir apoyándolos, son buenos candidatos, son candidatos ganadores y obviamente partidos como Convergencia, o sea, Cambio Democrático y PNL, a ellos les beneficiaría mucho el poder servir de instrumento para estos candidatos porque les atraería votos y ellos entonces se verían beneficiados. Claro, ¿de qué sectores sociales se está nutriendo fundamentalmente el PSD? Pues nosotros nos estamos nutriendo de los sectores medios y de los sectores populares, es decir, aunque también tenemos algún sector quizá en menor proporción del sector empresarial. ¿Sectores medios? Profesionales, intelectuales, académicos, algunos empresarios, digamos, de nivel medio. Ya en términos prácticos, pues hemos tenido reuniones con sectores de las zonas tradicionales de la guerrilla, sectores de excombatientes, vendedores tanto de mercados como de la calle, asociaciones de profesionales y, como digo, también algunos sectores empresariales también ya de mayor magnitud. ¿Y la persona que aspira a ingresar al PSD tiene que considerarse alguien de izquierda o no necesariamente? No, tiene que aceptar la plataforma programática y la carta de principios del PSD, pero el PSD es un partido bastante amplio, en su base tiene una participación ciudadana, allí no tienen que ser identificados ideológicamente con el PSD, sino identificados con los intereses de la comunidad. Y arriba tenemos una comisión política en la cual cualquier persona que esté de acuerdo con un proyecto socialdemócrata, sin ser miembro del PSD, puede participar aportando sus conocimientos, sus orientaciones, y el partido se compromete a lo que esa comisión política elabore, debatirla con ella y asumirla si es una postura o si es un aporte positivo para la sociedad. Jorge, ¿ustedes tienen claridad de cómo se puede ver jugando en medio de para estas próximas elecciones al presidente de la República? Habitualmente en el país los presidentes de la República juegan un papel importante en términos de ciertos respaldos, ciertos apoyos a fuerzas políticas. Claro, es un poco inédito lo que ha ocurrido con el presidente Funes y el FMLN, ¿no? Que no es el caso de del partido Arena con los anteriores presidentes. Pero ¿cómo se ve al presidente Funes? Mire, yo creo que el mensaje del presidente Funes ha sido muy claro. Lo que ha establecido es respeto a la ley y respeto al ejercicio de la función pública. El que se va a dedicar al proselitismo electoral, pues simplemente que deje vacante su cargo de funcionario público y se dedique a la contienda electoral. En su caso, ¿cómo ha hecho para conciliar esto? Porque usted es el director de Protección Civil. En este momento no estamos en proselitismo electoral. Lo que yo estoy haciendo es el ejercicio de mis derechos constitucionales. Es decir, porque estoy defendiendo precisamente un accionar abusivo e ilegal e inconstitucional del Tribunal Supremo Electoral. Esto no es una función de proselitismo electoral. Pero no vemos a Jorge Meléndez prevaleciéndose de su cargo para hacer el trabajo político electoral a favor del PSD, como director de Protección Civil, utilizando recursos y demás. No, definitivamente no. Es más, cada vez que yo salgo de la oficina en horas de trabajo, dejo mi permiso firmado, ¿verdad? Eso queda establecido, tengo derecho a esos permisos, pero yo quiero aclarar otra cosa. A pesar de que pido esos permisos, en realidad yo comienzo a trabajar a las 7:30 de la mañana, normalmente termino a las 8, 9 o 10 de la noche, además trabajo sábados y domingos, es decir, que a mí no me pueden alguien decir, mire, usted está descuidando su función. No cumple con las 8 horas laborales, trabaja más de la cuenta. No, yo de veras, y lo digo con toda propiedad, y eso es comprobable, pueden llegar lo hemos visto atendiendo medios de comunicación a las 9 de la noche. Exacto, o sea que en ese sentido no es el caso, yo creo que esto también lo valora el presidente,
pero en el momento en que vayamos a un ajuste electoral, obviamente yo voy a cumplir con las indicaciones del presidente, que es un llamado muy importante a decir, no hay que usar los recursos del Estado para uso electoral, para uso partidario, y los funcionarios tienen que trabajar y no andar en otras labores cuando no les compete. Obviamente en un día domingo una persona puede asistir a la reunión de su partido. Sí. Lo que está pidiendo el presidente es que no sea un alto funcionario que esté llamando al voto, porque eso Bien. es un poco, pues sí, complicado, ¿no? Bueno, Jorge, vamos a ver cómo evoluciona todo esto y a lo mejor más adelante podemos platicar otra vez. Muchas Muy gracias. gentil, muy amable. Le agradezco. Bueno, gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vemos mañana siempre a la misma hora. Gracias por acompañarnos.